Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. De la carta del apóstol Santiago, capítulo 3, versículos 13 al 18. Queridos hermanos, ¿hay alguno entre vosotros sabio y entendido? Que lo demuestre con una buena conducta y con la amabilidad propia de la sabiduría. Pero si tenéis el corazón amargado por la envidia y las rivalidades, no andéis gloriándoos, porque sería pura falsedad. Esa sabiduría no viene del cielo, sino que es terrena, animal, diabólica. Donde hay envidias y rivalidades, hay desorden y toda clase de males. La sabiduría que viene de arriba, ante todo, es para y además es amante de la paz, comprensiva, dócil, llena de misericordia y buenas obras, constante, sincera. Los que procuran la paz están sembrando la paz, y su fruto es la justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 19. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 14 al 29. En aquel tiempo, cuando Jesús y los 3 discípulos bajaron de la montaña, al llegar a donde estaban los demás discípulos, vieron mucha gente alrededor, y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué discutís? Uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no lo deja hablar. Y cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que lo echen, y no han sido capaces. Él les contestó: Gente sin fe, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño, cayó por tierra y se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él: desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten lástima de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó: Si puedo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho gritó: Tengo fe, pero dudo, ayúdame. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo: Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando. Vete y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que la multitud decía que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió: esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos preguntamos dónde encontrar sabiduría en la vida.
A veces, a partir de un poco de conocimiento humano, en medicina, en derecho, en ingeniería, en administración, en contabilidad, pensamos que somos sabios. Ese es simplemente un conocimiento técnico especializado, pero la sabiduría es la madre de toda ciencia, de todo conocimiento. A veces resulta paradójico encontrar personas que son maravillosos profesionales en su vida laboral y empresarial, pero malos gerentes y administradores de su vida personal y familiar. Muy a propósito de esto, el apóstol Santiago, en la primera lectura de hoy nos dice: hay algunos entre ustedes que presuman de sabios y entendidos, y apunta directamente al corazón humano, y dicen: si en ustedes hay un corazón amargado por los celos, la competencia, las rivalidades y la envidia, no se gloríen, porque su sabiduría es falsedad. En nuestra sociedad tan competitiva, entre deportistas, entre profesionales, entre artistas, entre políticos, entre empresarios, entre empleados dentro de una misma oficina, cuánta rivalidad, cuánta competencia, cuánta emulación. Santiago nos advierte: las rivalidades, la vanidad por destacar sobre los demás, las envidias, es una sabiduría puramente terrenal que genera desórdenes y toda clase de males. En cambio, la sabiduría que viene de Dios, que viene del cielo, es pura y sobre todo nos lleva a la paz, a la comprensión, a la misericordia y a las buenas obras de manera sincera, practicada con los demás. Hoy preguntémonos: ¿tenemos una simple sabiduría humana? ¿Nos movemos por cálculos y conveniencias personales, por vanidades y envidias y rivalidades frente a los demás? ¿O tenemos esa sabiduría pura, llena de paz, comprensión y misericordia que solo nos viene de Cristo? Con razón el Salmo responsorial nos invita a reconocer que los mandatos de Dios son rectos y alegran el corazón, y a renglón seguido afirmará: la ley de Dios es perfecta y es descanso para el alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al hombre ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón, porque su norma es límpida y da luz a los ojos. Y luego afirmará: la voluntad del Señor es eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y justos. Y terminará el salmista diciendo: que te agraden las palabras de mi boca, Señor, roca mía, redentor mío. Pero hagamos una breve reflexión a propósito del Evangelio de hoy, donde un hombre angustiado por la enfermedad, para algunos un espíritu malo, para otros una epilepsia, aunque no se reconocía tan claramente en la época, un hombre, un papá, acude a Jesús, y después de haber visto la incapacidad de sus discípulos para sanar a su hijo enfermo de epilepsia, este hombre, con humildad y confianza, va donde Jesús. La gente duda que puede expulsar el mal de la epilepsia del joven, y Jesús simplemente contesta: gente con poca fe, ¿hasta cuándo los tendré que soportar? Se acerca el Padre, le dice a Jesús con humildad si él puede
si él tiene el poder para sanar a su hijo. Y Jesús le contesta: sí puedo. Y responde a renglón seguido una expresión que nunca debemos olvidar en la vida, y que dirá Jesús al papá de este muchacho epiléptico: todo es posible para aquel que tiene fe. Hoy, en las angustias de este día, en los problemas económicos, de relación conyugal o familiar, en los problemas de salud o de lucha moral con una adicción que tienes, con el licor, con el juego, con la droga, simplemente repite en tu corazón esta expresión de Jesús, dicha al papá de su hijo enfermo: todo es posible para aquel que tiene fe. Pero te puede suceder como el papá de este chico que dice: yo tengo fe, pero también tengo dudas, soy débil, ayúdame. Nos pasa a nosotros. Sentimos esa batalla constante entre creer en el Señor y dudar, porque a veces pensamos que Él no tiene la fuerza, que Él se ha olvidado de nosotros. Sientes que en tu corazón y sobre todo en pruebas de tu vida hay abandono aparente de Dios. Te desconciertas por el silencio divino ante tus oraciones y súplicas continuas. Eso te lleva a dudar. Clama al Señor y pide fe. Recuerda una palabra fundamental: la oración de fe en Cristo. La oración de fe en que Jesús tiene poder sobre la enfermedad, que tiene poder sobre el mal del pecado, que tiene poder sobre la misma muerte, hará que tú y yo, creyendo en Jesús, veamos verdaderos milagros en nuestra vida. Al final concluirá el Evangelio también con una enseñanza que a veces pasa desapercibida, cuando después de sanar al muchacho, los discípulos en privado le preguntan a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el espíritu de la enfermedad, el espíritu de la epilepsia, el espíritu del mal del hijo de ese hombre? Y Jesús responde: esta especie de males solo puede salir con oración y ayuno. Hoy te invito para que descubras que la oración combinada con el ayuno de alimentos, con el ayuno de aquello que te gusta, perder tiempo viendo películas de televisión, perder tiempo en tus redes sociales, si ayunas de alimentos, si ayunas de gustos personales, de haces oración, y si ayunas sobre todo del pecado, ayunar de tu lengua, ayunar de aquello que no debes de ver, ayunar de aquello que comes en demasía, si juntas oración y ayuno, alcanzarás lo imposible. Hoy Jesús lo señala claramente: esta especie de demonios solo pueden salir con ayuno y oración. ¿Quieres curar o quieres la sanación de un ser querido? Ayuna, ora con los salmos. Humíllate ante Dios, póstrate en el suelo de tu habitación, dirige tu mirada al cielo y dile al Señor: ten compasión de mí, tus palabras son espíritu y vida, tus preceptos son sabios, acompáñame, Señor. Que el buen Dios te ayude a entender estas preciosas sabidurías que hoy nos deja su palabra, y te bendigo en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para vivir mejor. En febrero, el mes más corto del año, descubre y toma conciencia del regalo precioso que Dios te da cada día, y es el ahora. Mira tu vida en retrospectiva
y reconoce que los años siempre son amigos cuando los has vivido bien. Por el contrario, cuando más has desperdiciado oportunidades, talentos, personas valiosas, los años juegan en tu contra. En la carrera de la vida, aprende desde el Evangelio 8 lecciones de sabiduría para vivir mejor, aprovechar el día a día, sanar conflictos y darle mayor sentido a tu existencia. Recuerda que más allá de las epidemias, el cambio climático y las crisis económicas, Jesús nos enseña que el reino de Dios ya ha llegado y que la vida abundante que Él promete para ti es hoy. Encuéntranos todos los martes y jueves a las 9 a.m. en vivo por YouTube y Facebook Live con Joana Londoño y el Padre Carlos Yepes. ¡Te esperamos!